I am? Ok. Tú me dices. ¿Ya? Ok. Muy buenos días, hermanos, y feliz sábado. Mi nombre es Nelson Carpio y aquí estamos, ¿verdad? Reuniéndonos para estudiar en la escuela sabática. Como sabemos, por las diferentes circunstancias que estamos pasando ahora, nos vemos en la situación de pasar la escuela sabática de esta manera, ¿verdad? Así es que si nos pueden acompañar, son bienvenidos. Y desafortunadamente no podemos tener ese contacto para hacer comentarios o verdad, pero pues lo pueden hacer quizás eventualmente. Para comenzar, vamos a comenzar. Dice, el tema de esta lección tiene por título Pan del Cielo, ¿verdad? Y dice así el versículo de introducción. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Esto sucedió antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad? También dice la nota. Dice, durante 40 años se les recordó diariamente a los israelitas, mediante esta milagrosa provisión, el infaltable cuidado y el tierno amor de Dios, conforme a las palabras del salmista. Dios les dio trigo del cielo, pan de ángeles comió el hombre, es decir, alimentos provistos para ellos por los ángeles. Vemos la misericordia de Dios, todos los milagros que Él había hecho con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y pues el pueblo de Israel siempre se rebelaba diciendo, ¿será posible que el Señor nos podrá proveer? ¿Verdad? Les abrió paso por el Mar Rojo, ¿verdad? Hizo todos estos milagros, los acompañaba de noche, ¿verdad? Por una nube de fuego para iluminarlos y una nube en el día para protegerlos del sol. Y todos estos diferentes milagros, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel siempre protestaba. Entonces, y pues el Señor siempre tenía el cuidado de proveerles lo que se les fuera a los que ellos necesitaban. Una de las cosas a tener en cuenta es, ¿verdad?, que el Señor siempre está atento a nuestras necesidades. ¿Cuál es nuestro deber? Es simplemente ser obedientes, ¿verdad?, y hacer lo que Él nos manda, hacer su voluntad. Y si nosotros hacemos todas esas cosas, dice, nada nos faltará, ¿verdad? Pasando al tema del domingo, dice, murmurando y quejándose nuevamente. ¿Por qué los israelitas murmuraron de nuevo cuando llegaron al desierto de Sin? Éxodo 16, del 1 al 3 nos dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del mes segundo, después de salir de la tierra de Egipto. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Los hijos de Israel les decían, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Las protestas del pueblo de Israel, ¿verdad?, como que no cesaban, como que no tenían fin. Usaban cada situación, ¿verdad? Y a veces no es... Para mí, de la manera que yo la veo, es de que a veces nosotros nos comportamos de esa manera, ¿verdad? Cuando alguna cosa dura nos pasa en nuestra vida, siempre le protestamos al Señor y le decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites estas cosas conmigo, verdad?
Entonces, yo no estoy diferente del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque muchas veces caemos en la misma situación de protestarle, ¿verdad? Cuando deberíamos de ser diferentes, ¿verdad? Simplemente pedirle al Señor, ¿verdad? Decir, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Por qué me están pasando esas cosas? Ayúdame a sobreponerme de las diferentes situaciones que me pasan, ¿verdad? Esa debería ser nuestra actitud. Dice, la nota dice, hasta entonces no habían sufrido de hambre, sus necesidades habían sido suplidas, pero temían por el futuro. No podían concebir cómo esta enorme multitud podría subsistir en su viaje por el desierto, y en su imaginación veían a sus hijos muriendo de hambre. El Señor permitió que se vieran cercados de dificultades y que sus provisiones alimenticias disminuyeran, para que sus corazones se dirigieran hacia el que hacia el que hasta entonces había sido su libertador. Si en su necesidad clamaban a Él, todavía les otorgaría señales manifiestas de su amor y cuidado. Les había prometido que si obedecían sus mandamientos, ninguna enfermedad los afligiría. Y fue una pecaminosa incredulidad el suponer que ellos o sus hijos pudiesen morir de hambre. Veían y sentían tan solo las incomodidades y pruebas que estaban soportando, y en lugar de decir, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ya que habiendo sido esclavos, nos hace una nación grande, hablaban de las durezas del camino y se preguntaban cuándo terminaría su tedioso peregrinaje. Aquí vemos, ¿verdad? Dice que no podían concebir cómo esta enorme multitud podía subsistir en su viaje por el desierto. Y en su imaginación veían a sus hijos muriendo de hambre, ¿verdad? Pero ya habían visto la cantidad de milagros que el Señor había hecho, ¿verdad? Ya en el pueblo de Egipto, cuando eran esclavos todavía, el Señor había mostrado con 10 plagas, ¿verdad? Para que Faraón los dejara ir. Y aquí, ya casi para entrar a la Canaán, todavía se veían con cosas, todavía probando a Dios, ¿verdad? Dice que veían y sentían tan solo las incomodidades y pruebas que estaban soportando, y en lugar de decirles, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ya que habiendo sido esclavos nos hace una nación grande. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Él ha hecho tantos milagros conmigo en mi vida, ¿verdad? Ha hecho tantos cambios que pues le estoy muy agradecido, ¿verdad? Por las bendiciones que he recibido a través de mi vida, ¿verdad? Así es que vamos pasando al lunes. Reprendiendo a los murmuradores. ¿Qué proveyó el Señor y cómo puso a prueba al pueblo en la provisión de su alimento diario? Éxodo 16, del 4 y 5 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover para ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día prepararán lo que han de llevar, que será el doble de lo que recogen cada día. Aquí está bien específica una orden, ¿verdad? Que dice, iban a recoger el pan, ¿verdad? O el maná, dice para cada uno dice que iban a recoger un gomer por cada cabeza de familia, ¿verdad? Si una familia tenía, por decirlo así, 10 miembros en la familia, ¿verdad? Un gomer por cabeza. Entonces iban a recoger para la cantidad de 10 personas. Y si solo eran 3 o 4, pues iban a recoger para la cantidad de esas personas, ¿verdad? Pero no más ni menos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios de que no les faltó, dice, ni al que llevaba poquito le hizo falta, ni al que llevaba mucho tampoco, ¿verdad? Ni les faltó ni les sobró. Así es que llevaban simplemente la cantidad justa que ellos necesitaban. En la nota nos dice, Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, al atardecer
sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Y al amanecer verán la gloria del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuren contra nosotros? Agregó Moisés. El Señor les dará al atardecer carne para comer y al amanecer pan hasta saciarse, porque el Señor ha oído las murmuraciones de ustedes contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria del Señor se apareció en la nube, ¿verdad? O sea que la gloria del Señor se les manifestó a todo el pueblo de Israel. En la nota nos dice: Moisés aseguró a la congregación que sus necesidades serían satisfechas. Jehová os dará a la tarde carne para comer y a la mañana pan en hartura, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Y agregó: nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Además, le mandó a Aarón que les dijera: acercaos a la presencia de Jehová, que Él ha oído vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová, que apareció en la nube, un resplandor que nunca antes habían visto simbolizaba la divina presencia, mediante manifestaciones dirigidas a sus sentidos, iban a obtener un conocimiento de Dios, a fin de que obedecieran a su voz y temieran su nombre. Se les iba a enseñar que el Altísimo era su jefe, y no meramente Moisés, que era un hombre. Aquí lo explica bien claro, ¿no? Miraron hacia el desierto y aquí dice la gloria de Jehová que apareció en la nube. Un resplandor que nunca antes se había visto, simbolizaba la divina presencia. O sea que vez tras vez, milagro tras milagro, cosas que el hombre no había visto jamás en la historia de la raza humana, se presentaban ante ellos y la incredulidad de ellos todavía persistía, ¿verdad? Una vez más, no estoy hablando directamente. El pueblo de Israel hizo eso, pero también todas esas cosas casi se nos aplican a nosotros, porque muchas veces nosotros tendemos a caer en la misma incredulidad. Dice, ¿qué promesas tenemos con respecto a nuestra provisión de alimentos hoy en día? Filipenses 4:19 y Salmo 37:25. ¿Cómo podemos ser semejantes a los hijos de Israel murmurando en este sentido? Dice, mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siguiente versículo dice, yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes mendigando pan. Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance la pobreza y que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. Algunos están siempre en espera del mal o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan su gratitud. Los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de Él, porque despiertan inquietud y quejas. No debe darse lugar a esa desconfianza en Dios que nos lleva a hacer de la preparación para las necesidades futuras el objeto principal de la vida, como si nuestra felicidad dependiera de las cosas terrenales. No es voluntad de Dios que su pueblo esté cargado de preocupaciones. Miren lo que dice la última frase. Dice, no es voluntad de Dios que su pueblo esté cargado de preocupaciones.
¿Por qué nos debemos de preocupar si nosotros tenemos esa confianza en Dios? Él nos proveerá todas aquellas cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es demostrar esa confianza. Dios provee para su pueblo. ¿Qué clase de alimento proveyó al Señor a los israelitas en la tarde y en la mañana, en una ocasión y después durante un mes? Éxodo 16, del 11 al 15. Dice, ¿y por qué Dios fue tan cuidadoso en la clase de alimento que les proveía? Veamos la respuesta. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al atardecer comerán carne y al amanecer se saciarán de pan y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Una vez más el Señor está afirmando, ¿verdad?, que Él no les va a dejar sin ayuda. Dice, al atardecer vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y al amanecer había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, he aquí que sobre la superficie del desierto había una sustancia menuda, escamosa y fina, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Si a los israelitas se les hubiese dado la alimentación que tuvieron en Egipto, habrían manifestado el espíritu indócil que el mundo muestra hoy. Ponga atención. En la alimentación de hombres y mujeres de este siglo se incluyen muchas cosas que el Señor no hubiera permitido que comieran los hijos de Israel. La familia humana, tal como es hoy, es una ilustración de lo que hubieran sido los hijos de Israel si Dios les hubiese permitido comer el alimento y seguir los hábitos y costumbres de los egipcios. El segundo de ellos se había pervertido en Egipto. El gusto de ellos se había pervertido en Egipto. Dios quería restaurar su apetito a un estado de pureza y salud a fin de que pudieran disfrutar de los sencillos frutos que fueron dados a Adán y a Eva en el Edén. Estaba por establecerlos en un segundo Edén, una buena tierra donde podrían disfrutar de las frutas y de los cereales que les proporcionaría. Se proponía quitarles el régimen alimentario excitante con el que habían subsistido en Egipto, pues quería que estuvieran en perfecta salud y vigor cuando entraran en la hermosa tierra hacia la cual los estaba conduciendo, de modo que las naciones paganas circunvecinas se vieran constreñidas a glorificar al Dios de Israel, al Dios que había realizado una obra tan maravillosa para su pueblo. El nombre de Dios no podía ser glorificado a menos que el pueblo que lo reconocía como el Dios del cielo gozara la perfecta salud. Describe el maná y cómo debía ser preparado. Éxodo 16:31 y Números 11, versículos 7 y 8. La forma dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro. ¿Verdad? No sé si ustedes conocen la semilla de culantro, yo no la conozco, pero aquí la describe que era como semilla de culantro. El color era blanco como bedelio o un poco amarillento. Y el sabor dice que sabía a hojuelas con miel, de alimento recién cocido con buen aceite. La preparación debía ser molido o majado para ser cocido o para hacer tortas. Luego la pluma de inspiración nos dice que, y por la mañana, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda,
redonda, menuda, como una helada sobre la tierra, y era como simiente de culantro blanco. El pueblo lo llamó maná. Moisés dijo: este es el pan que Jehová os da para comer. El pueblo recogió el maná y encontraron que había abundante provisión para todos. Molían en molinos y majaban en morteros, y lo cocían en caldera o hacían de él tortas. Y era su sabor como de hojuelas con miel, ¿verdad? Recolectando el maná. ¿Qué instrucciones recibió el pueblo para recolectar el maná? Éxodo 16, del 16 al 26. Y cómo el maná ilustró la necesidad de la observancia del sábado antes de ser dada la ley en el Sinaí. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. A veces, aquí donde les hablaba que a veces nosotros caemos en la misma circunstancia que el pueblo de Israel cayó en este tiempo. Nosotros dudamos cuando Dios nos dice algo, ¿verdad? Nos da la aseguranza de que Él nos va a proveer. Aquí Él ya les había proveído la comida, ¿verdad? Les había proveído el maná. Entonces, pero pues había esa estipulación, ¿va? Que solo deberían de coger lo necesario para cada uno y que no deberían de agarrar más para el siguiente día, ¿verdad? Tenía que ser la medida que se les había indicado, pero el pueblo no hizo caso a eso. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor: mañana es sábado de reposo, el sábado consagrado al Señor. Lo que tengan que cocer al horno, cuézanlo hoy, y lo que tengan que cocinar, cocínenlo. Y todo lo que sobre, déjenlo a un lado y guárdenlo para la mañana. Ellos lo guardaron para la mañana, según lo había mandado Moisés, y no hedió ni crió gusanos. Y dijo Moisés: cómanlo hoy, porque es el sábado del Señor. Hoy no lo hallarán en el campo. 6 días lo recogerán, pero el séptimo día es sábado, en el cual no será hallado. Hermanos, esto se nos aplica hoy en día, ¿verdad? El sábado es un día consagrado al Señor. Y aquí vemos cómo el Señor hace esa estipulación, ¿verdad? De que el sábado no se tiene que hacer absolutamente nada, no se tiene que trabajar, ¿verdad? Aquí en el hecho era de que no tenían que salir a recoger maná. Y dice la palabra de Dios que muchos de los israelitas salieron a buscar maná en ese día y no lo encontraron, ¿verdad? Porque el Señor no lo iba a mandar en el día sábado. Dice que cada semana, durante su largo peregrinaje en el desierto, los israelitas presenciaron un triple milagro que debía inculcarles la santidad del sábado. Cada sexto día caía doble cantidad de maná. Nada caía el día séptimo, y la porción necesaria para el sábado se conservaba dulce sin descomponerse, mientras que si se guardaba los otros días, se descomponía o se echaba a perder. En las circunstancias relacionadas con el envío del maná, tenemos evidencia conclusiva de que el sábado no fue instituido, como muchos alegan, cuando la ley se dio en el Sinaí.
Acuérdense que aquí todavía la ley no se había dado, ¿verdad? Antes de que los israelitas llegaran al Sinaí, comprendían perfectamente que tenían la obligación de guardar el sábado, al tener que recoger cada viernes doble porción de maná en preparación para el sábado, día en que no caía. La naturaleza sagrada del día del descanso les era recordada de continuo. ¿Cuánto tiempo duró el suministro diario de maná? Según 16:35 nos dice: los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán, simplemente justo antes de entrar a la Canaán, ¿verdad? 40 años, ¿se imaginan? 40 años el Señor les proveyó el maná. ¿Por qué Dios lo quitó? Porque en Canaán ya no lo necesitaban, dice, ¿verdad? Canaán estaba llena de frutos. Dice que a los 14 días del mes, por la tarde, se celebró la Pascua en las llanuras de Jericó. Y el otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura. Y en el mismo día, espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Los largos años de peregrinación por el desierto habían tocado a su fin. Los pies de Israel pisaban por último la tierra prometida. ¿Por qué se guardaba una vasija de maná en el arca del pacto? Éxodo 16:32 y 33 y Hebreos 9:4. Dice: y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. O sea que iba a ser un testimonio, ¿verdad? Para que los hijos del pueblo de Israel vieran el milagro que el Señor había hecho con ellos durante el transcurso de los 40 años que viajaron desde Egipto hasta la tierra prometida. Pueden ver la imagen. Dice, el cual dice, tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Sí lo pueden ver ahí? ¿Verdad? Creo que cometí un error. Ups. Creo que cometí un error. Ya no se me mueve. ¿Qué habré hecho? There you go. Okay, sorry. Lo siento. Comiendo el maná hoy. ¿Cuál es el maná que vamos a recolectar y comer hoy? Jeremías 15:16, Juan 6:63. Dice, ¿con qué frecuencia tenemos que hacer esto? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos, dice Jeremías 15:16. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cuál es el maná que tenemos que comer ahora?
la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que está escrito en su Santa Biblia. Sus palabras de Dios son maná del cielo para que el alma se alimente y reciba fuerza espiritual. La Biblia es la gran norma de lo bueno y de lo malo, que define claramente el pecado y la santidad. Sus principios vivos, corriendo por nuestras vidas como hilos de oro, son nuestra única salvaguardia en la prueba y en la tentación. Cada cual debe acudir a Cristo con la propia hambre del alma, y cada cual debe tener sus propias convicciones, sentir la necesidad de su propia alma y aprender de Cristo por sí mismo. Llenos con el pan de vida, no podemos sentir hambre por las atracciones terrenales, por las excitaciones mundanales y la grandeza terrena. Nuestra experiencia religiosa será del mismo orden que el alimento con el cual nos alimentamos. El alimento que comemos en una comida no nos satisface para siempre. Diariamente tenemos de tener algo de alimento. Así también, diariamente debemos comer de la palabra de Dios para que la vida del alma pueda renovarse. En aquellos que se alimentan constantemente de la palabra, Cristo se forma como la esperanza de gloria. Un descuido en la lectura y el estudio de la Biblia produce hambre espiritual. O sea que el alimento que nosotros tenemos que tener es la palabra de Dios y tenemos que hacerlo todos los días, ¿verdad? Así es que de preferencia por las mañanas, ¿verdad? En la primera hora tiene que ser dedicada al Señor para estudiar su palabra. Al avanzar Israel en el desierto sintieron hambre y otra vez se quejaron, pues veían solo incomodidades y pruebas en lugar de tener presente las bondades de Dios con ellos. Número 2 dice, Moisés fue claro con el pueblo al decirles que no se estaban quejando contra él, sino contra Jehová, y que él los había escuchado. Dios es quien provee a su pueblo, no debemos olvidarlo. Dios proveyó para Israel pan del cielo. El maná caía cada día y podían prepararlo de diversas maneras, y les proveía de los nutrientes necesarios para su organismo. Además tenía un agradable sabor. Cada semana un triple milagro demostraba la santidad del sábado. El sexto día caía el doble de maná. Nada caía el sábado. La porción para el sábado se conservaba dulce y sin dañarse. Nuestro maná para hoy es la Biblia. Debemos comerla cada día, tener nuestras propias convicciones y aprender de Cristo por nosotros mismos. Hermanos, este ha sido el repaso de nuestra lección. Espero que ustedes la hayan estudiado, ¿verdad? Y espero que el Señor les bendiga grandemente, ¿verdad? Vamos a cerrar con una oración y les invito, si me pueden acompañar, ¿verdad?, a hincarse conmigo. Oramos. Amante Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, que nunca, nunca te apartas de nosotros. Y nosotros en nuestra necedad nos separamos de ti, nos apartamos, Señor. Tantas veces pecamos y te agravamos, Señor. Y tú siempre estás dispuesto a perdonarnos. Señor, perdona nuestras ofensas, Señor, perdona mis ofensas en este día, Señor. Te ruego que tú seas conmigo. Que me ayudes, Padre, a vencer el pecado. Te ruego, Padre, que tú bendigas a todos mis hermanos de la iglesia, Señor, así como los que tienen la oportunidad de ver esta lección, Señor, por los diferentes medios de comunicación. Y que tú los bendigas y los bendigas grandemente y que puedan ellos entenderla, Señor, que su Santo Espíritu sea con ellos también, así como eres con todos nosotros, todos aquellos que clamamos su santo nombre, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos bendigas en el transcurso de este día y en el venir de la próxima semana, Señor. Quédate con nosotros y te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.